Buenos días, hermanos. Amén. Bien contentos porque venimos a alabar al Señor, a aprender más de Él. Nos sentimos una honda emoción porque venimos a dar cada domingo gracias al Señor por esta salvación tan grande que nos ha regalado. Amén. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros familiares, amigos, vecinos, todas las personas que nos ven por este medio. Sean bienvenidos a este servicio dominical que se realiza para tener una comunión con nuestro Dios, acá todos los hermanos juntos en armonía. Bien, la primera alabanza que vamos a interpretar esta mañana es Soy nueva criatura. Hay algunos amigos, personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús se preguntarán, ¿por qué voy a ser nueva criatura? ¿O cuándo soy una nueva criatura? Pues somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo, al Señor Jesús en nuestro corazón. Amén. Reconociéndolo como Señor y Salvador. Entonces, vamos a decirle en esta mañana, soy nueva criatura. ¿Nos acompaña? Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura, lo
criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Oh, te alabamos. Te alabamos, Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen cada domingo también a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Siervos de la Justicia, libres del pecado. Nosotros conocemos bien la palabra obediencia. Es una palabra que en el sentido bíblico tiene mucho poder para todos los seres humanos. El objeto de nuestra obediencia puede determinar no solamente nuestro bienestar o el comportamiento en este mundo, sino también va a definir cuál va a ser nuestro destino para la eternidad. Ineludiblemente, a quien nosotros entreguemos nuestra obediencia, esa persona a la cual vamos a deber esa obediencia va a ser nuestro amo, ya sea en lo material o en lo espiritual. La clave de ese asunto es entregar nuestra voluntad, es decir, ofrecer nuestra obediencia a una persona que nos puede dar la vida eterna, en lugar de entregar esa obediencia o de que tú entregues esa vida a una persona que más bien la destruya, que destruya tu existencia. En la Biblia se nos dice que el cristiano, el creyente, aquella persona que ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es libre del pecado, que antes era esclavo del pecado y que ahora viene a convertirse en siervo de la justicia de Dios. Conocemos bien también esta palabra esclavitud. Sabemos bien que la esclavitud tiene sus orígenes en la humanidad desde hace muchos miles de años. Generalmente, en la antigüedad, la esclavitud era considerado como algo normal. Sabemos que actualmente ya no existe, por lo menos legalmente, la esclavitud. Antes incluso la esclavitud era parte del comercio de algunas naciones. Una persona en la antigüedad podía llegar a ser esclavo, ya sea porque de repente un imperio o un reino conquistaba esa región, o incluso una persona podía llegar a ser esclavo de otra por causa de las deudas. Ahora bien, cuando una persona se convertía en un esclavo, no tenía ningún derecho como ser humano, y el amo podía hacer con esta persona prácticamente lo que quería, incluso hasta matarlo. La esclavitud ha sido entonces uno de los legados más tristes de la historia. En el mundo antiguo hemos visto cómo de manera natural se llevaba ese estilo de vida, donde hombres y mujeres eran sometidos por la esclavitud a servir a la fuerza a otros seres humanos, luego de haber sido adquiridos como si fuesen una mercancía. Estos amos podían hacer con sus esclavos lo que ellos querían. En la presente lección vamos a observar una diferencia entre lo que significa ser esclavo del pecado y ser siervo de la justicia. Y está basado en uno de los importantes libros del apóstol Pablo, que toma justamente este término de esclavitud y de ser siervo como una analogía
de la vida antes de Cristo y la vida en Cristo. Hermanos, vamos a dividir esta sección, esta prédica, en 3 principios fundamentales. El primer principio que vamos a aprender es el siguiente. En Cristo somos siervos de la justicia. Ahora, hermanos, por favor, para comprender este principio, vayamos a nuestras Biblias y por favor leamos el libro de Romanos, capítulo 6, y revisemos los versículos del 15 al 18. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 6, 15 al 18, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿tenemos libertad de pecar y pasar por alto los mandamientos? Como somos salvos nosotros por gracia, es decir, que somos salvos no por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos muy bien que la salvación no se pierde, ¿podemos pecar y no va a pasar nada? ¿Eso es lo que nos está diciendo acaso este versículo? Y muchas personas se preguntaban eso. Pero noten lo que Pablo contesta. Dice, en ninguna manera, dice Pablo ahí. Cuando nosotros estamos bajo la ley, es decir, antes de recibir a Cristo, el pecado era nuestro amo. Éramos esclavos del pecado. La ley no nos justifica ni nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora que nosotros estamos unidos a Cristo, el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nos da Él el poder para poder diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. También eso nos debería dar el poder para hacer lo bueno y dejar o apartarnos del mal. Sabemos que cuando existe cierto tipo de oficio, como por ejemplo un albañil, un carpintero, debe haber un aprendiz. Y este aprendiz va a recibir la instrucción o las enseñanzas de ese maestro. Este maestro lo va a ir preparando, lo va a ir modelando y le va a enseñar todos los secretos de ese oficio. En cierta forma, todas las personas van a escoger cierto tipo de maestro y este maestro nos debe de moldear. Nosotros por eso es que escogimos a Jesús como nuestro maestro y deberíamos dejarnos moldear de acuerdo a su figura, de acuerdo a su imagen y a su manera de comportamiento, sus pensamientos. Sin Jesús nosotros no tendríamos ninguna opción. Por el contrario, sin Jesús nosotros aprenderíamos a pecar más y los resultados serían la culpa, sufrimiento y la separación de Dios. Por eso es que necesitamos de Cristo para ser libertados del pecado y obviamente también para poder ser salvos. Gracias a Jesús, sin embargo, nosotros podemos ahora escoger a Dios como nuestro Padre Celestial, Cristo como nuestro Maestro. Y siguiendo a Cristo nosotros podemos disfrutar de una nueva vida y vamos a aprender a caminar dentro de la voluntad del reino de Dios. Ahora, si tú ya eres cristiano, ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces ahora tú eres siervo de Cristo, ya no eres esclavo del pecado. ¿Cómo está yendo tu vida actualmente? ¿Continúas comportándote como si fueras esclavo del pecado? ¿O ya estás comportándote como un aprendiz o como un siervo del Señor Jesucristo? Obedecer con todo el corazón significa darse por completo a algo. Si nosotros nos sentimos o somos ya
creyentes y hemos optado por servir al Señor, cuando aceptamos al Señor, lo aceptamos como Salvador, pero también lo aceptamos como Señor, ¿no es cierto? Y aceptarlo como Señor significa servirle voluntariamente. Hay una diferencia entre esclavitud y ser siervo. Esclavitud, a la fuerza tú estás haciendo alguna cosa por una persona, pero siervo lo haces tú de corazón, con cariño, con amor. Entonces tú vas a obedecer a Dios, vas a seguir a Cristo por amor, ¿no es cierto? Si has recibido a Cristo, entonces como Señor, por amor tú también tienes que obedecerle, ¿no es cierto? No como esclavo, sino como siervo. Entonces, cuando uno obedece como siervo al Señor, debe obedecerle con el corazón completo, no con un corazón a medias. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, incluso dice la palabra. Pero a menudo los esfuerzos de una persona no demuestran eso. Al tratar de repente de saber y obedecer los mandamientos, podrían más bien describirse como que una persona o un cristiano estuviera sirviendo u obedeciendo al Señor con medio corazón. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Y ahora dirías, entonces, ¿cómo puedo yo medir la proporción o el porcentaje de nuestro corazón que está sirviéndole al Señor? Es un análisis que tú mismo tienes que hacer. Pero ya sabes bien que Dios desea que cada uno de los creyentes puedan obedecer al Señor con todo su corazón, es decir, con el 100% de su corazón, en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu pensamiento. Entonces, noten que Pablo nos hace una pregunta, ¿no? Como para hacernos razonar. Si ya no estamos bajo la ley, si ya estamos bajo la gracia, entonces, ¿se puede pecar? Más o menos parafraseando lo que dice Pablo. Y Pablo mismo responde, dice, de ninguna manera. Entonces está diciendo, nada, que no debemos estar en pecado. Ahora, el cristiano puede pecar por su naturaleza, sí, pero no puede estar tras el pecado, o una vida de pecado que es diferente. Y noten entonces que Pablo refuta aquí la suposición de que la gracia, mejor dicho, que la salvación por la gracia, pueda de alguna manera alentar o pueda ser de una manera permisible y que permita que alguien peque. Y usa aquí Pablo una analogía con la esclavitud para oponerse a la tolerancia ante el pecado y lanza aquí una advertencia sobre las serias consecuencias de que un cristiano se deje influenciar por el mundo y por el pecado. Recordemos que una persona que es esclava obedece a la fuerza a su amo, ¿no es cierto? Ya lo dijimos hace unos momentos. Entonces, una persona que está en pecado es como si le obedeciera a la fuerza al pecado o le obedeciera a la fuerza al mundo o a Satanás o su carne. Entonces, una persona es esclava de aquello ante lo cual se inclina y de lo que reconoce como su dueño o como su amo. Entonces, si una persona está obedeciendo al pecado, entonces el pecado, Satanás, la carne o el mundo, es el amo de esa persona. Y esa persona se va a mover en dirección hacia donde apunta el pecado. Y ya saben ustedes que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si esa persona está obedeciendo al pecado, se convierte en esclavo del pecado, su camino está yendo teóricamente en dirección hacia el pecado. ¿No es cierto? Ahora dirás, pero yo ya he recibido a Cristo, estoy salvo, la salvación no se pierde. Correcto. Pero te estás comportando como si te quisieras ir a la muerte. Y recuerden que, aunque tú puedas ser salvo y la salvación no se pierde, pero por tu pecado, tal vez no te vayas al infierno porque ya eres salvo, el pecado te va a traer disciplina, falta de bendiciones y consecuencias graves en tu vida. Eso no lo vas a poder evitar. Pero por el contrario, si obedecemos el mandato de la justicia, nos sometemos a esa obediencia en la justicia de Dios,
vamos a experimentar una vida plena, una vida en Cristo. El apóstol Pablo establece aquí entonces el principio en esta porción de las Escrituras y nos aclara, nos hace recordar que bien, ya no estamos bajo la ley, ¿no?, sino bajo la gracia. Y esta es una de las maravillosas declaraciones del Evangelio. Pero también es aprovechada de una manera tergiversada por algunas sectas con la declaración diciendo de que ya que estamos bajo la gracia, entonces sin escrúpulos podríamos tener por allí algún tipo de desliz en los pecados. Y esto, hermanos, ten cuidado, porque esos mensajes en realidad son instrumentos del enemigo para incitar a los creyentes que puedan volver al pecado, alegando que de repente incluso ya no es necesario vivir en santidad. Y eso es un error. Nada puede estar más alejado de la verdad que ese tipo de mensaje, que es una falsa doctrina. Ahora, nuevamente te preguntamos, ¿a quién estás obedeciendo tú? La persona a la que tu hermano o tu amigo estás decidiendo obedecer va a ser tu jefe, tu amo, tu líder, bueno, el término que quieras utilizar. Esto sin importar las razones por las cuales tú estás obedeciendo ese camino. Pero aquí noten ustedes que el texto bíblico está dejando bien en claro que en términos espirituales solo podemos escoger dos señores o dos amos. Uno que lleva a la muerte y el otro que por la palabra de Dios nos va a llevar a la justicia. Amén. Amén. En cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que estar conscientes de lo siguiente. Si estamos en el pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Si estamos en Cristo, somos siervos de la justicia de Dios. Si hemos sometido nuestro corazón a la enseñanza que transmite esta Escritura, tenemos mucho que estar agradecidos por el Señor, ya que podemos decir con toda propiedad que antes éramos esclavos del pecado, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Señor, nos debemos de rendir a su voluntad. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué? Por la misericordia de Dios, que Él logró ese maravilloso milagro en nuestros corazones y ha regenerado nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces podemos afirmar con mucha propiedad que si ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia, aunque incluso el versículo dice esclavos de la justicia. Un término más apropiado sería siervo de la justicia. Y esto no porque fuéramos nosotros merecedores de ello, mucho menos porque nosotros hayamos hecho grandes obras que nos pongan nuestra estrellita o nuestra medalla aquí para ser ganadores de eso, sino que todo ha sido ¿por qué? Por la gracia y amor del Padre Celestial. Amén. Entonces nosotros, si ya recibido a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar al pecado, que solo nos lleva ¿a qué? A perder nuestro camino y alejarnos de la presencia de nuestro Señor. El segundo principio, muy importante que encontramos en este pasaje, es el siguiente. Antes de recibir a Cristo, éramos esclavos del pecado. Y hermanos, ahora, allí mismo en Romanos 6, leamos en esta ocasión los versículos 19 al 21. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 6, 19 al 21: Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Noten aquí que Pablo utiliza esta analogía humana de la esclavitud como una forma de apelar
o decir, de llamar la atención para que los cristianos vivan en santidad. Y el hacerlo nos hace recordar el contraste o la diferencia entre la vida antigua, la vida vieja en pecado, que aún no había sido regenerada, y la nueva vida en Cristo. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia de Dios, sino que más bien se apartan de ella, abandonan el proceso de acercarse al Señor, y por el contrario, ese esclavo del pecado va a hundirse más en deterioro moral, que va a culminar, si es que no recibe a Cristo, con la muerte espiritual. Los siervos de Dios, al contrario, van a, o deberían, consagrarse en santidad por un camino que conduce de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora, si hemos sido libres del pecado, esto implica libertad. Y la libertad nos obligaría a nosotros a obedecer la gracia. Y solo al obedecer la gracia, y para obedecer la gracia el primer paso ha sido recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, somos libres del pecado, somos libres de la condenación. En estos versículos noten que se menciona la palabra santificación. Entonces, cuando nosotros estábamos en pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que somos siervos de la justicia, lo que tenemos que hacer es practicar la santidad. Entonces, Pablo menciona aquí nuevamente a los dos amos. Uno de los amos es el pecado. El otro es la obediencia a Dios. Y esto nos pone en una situación. Es imposible ser neutral, es decir, estar aquí en medio. Un día esclavo del pecado, otro día esclavo o siervo de la justicia de Dios. Cada persona va a tener un amo, o bien el pecado o bien la justicia de Dios. No puede estar en medio, no puede ser neutral, no puede decir no salgo, no sé o no opino. No se puede eso. Un cristiano entonces es alguien que no debería de pecar, sino que debería obedecer los mandamientos, porque pertenece a Dios, porque ya no es esclavo del pecado. Y Pablo aclara que el estar bajo la gracia, no bajo la ley, no indica, y lo repite nuevamente él, no indica una licencia o un permiso para pecar. Al contrario, el que ha sido salvo por gracia, lo ha hecho porque ha habido un cambio en su vida. Y ese cambio en la vida debe de apartar del pecado a cada creyente. Entonces, noten que la gracia de nuestro Señor debe de producir una vida, un cambio en la vida de ese pecador. O sea, que esa transformación debe hacer un cambio completo en tu existencia. Tu naturaleza que estaba inclinada hacia el pecado, en forma natural, ya debe resistir al pecado. Aunque no vamos a ser completamente libres del pecado, ya no debes estar tras el pecado. Y es algo en lo cual tú puedes testificar. Predicar a otras personas acerca de ese cambio que ha hecho en ti la obra de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros hemos sido lavados con su sangre. Y esto nos lleva también a lo que nosotros conocemos como nuevo nacimiento. Nosotros hemos experimentado una transformación en Él, en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo. Y nadie de repente tendría que explicarte ese cambio que ha producido en tu vida. Tú has experimentado en un momento ese cambio cuando has recibido a Cristo. Y sabes cómo se sintió tu corazón. Cada persona va a tener diferente tipo de testimonio, diferente tipo de experiencia al haber recibido al Señor. No todos son iguales. Y esa experimentación que tú has tenido, puedes compartirlo también con otras personas. Y continuando con esta alegoría que hace Pablo respecto a la esclavitud, y cuando nos decía que antes éramos esclavos del pecado, que utilizábamos nuestro cuerpo, nuestra mente para cometer el pecado, y en concesión nosotros hacíamos maldad, reforzábamos nuestro compromiso con la obediencia ¿a qué?
Si estábamos en pecado, lo que hacíamos era guiarnos a nuestra propia destrucción. Pero con esa misma determinación que antes podíamos ofrecernos a la carne o al mundo o a las tentaciones de Satanás, ahora que ya hemos conocido a Cristo, nos debemos ofrecer ¿a qué? A su servicio, a su obediencia, a predicar la palabra, a amar al prójimo, a amar la justicia y apartarnos del mal. Amén. Amén. La esclavitud del pecado, ustedes saben bien que produce una ceguera espiritual, padeciendo una y otra vez las terribles consecuencias en el alma por culpa del pecado, reforzando las cadenas que nos tenían atados a él. Y si estábamos prácticamente esclavos y encadenados al pecado, era difícil que por tus propios medios puedas tú ser libre de ese pecado. Por eso es que, reconociendo nosotros que somos pecadores, la única solución para ser libres de ese pecado era entregar nuestra vida a Cristo. Si ya hemos sido redimidos, podemos ver que nuestro anterior proceder, todo estaba plagado de repente de hechos que te avergonzaban ahora, que te avergüenzan ahora. Pero si aún no has conocido el camino de Cristo, vas a seguir ciego, en rumbo a tu propia destrucción, a tu propia muerte espiritual eterna, por un sendero, por un camino, una ruta, que lo único que está haciendo es trasladarte por el dolor, todos los días, sin esperanza, solo existiendo, ¿para qué? Para continuar de fracaso en fracaso espiritual. Pero Dios quiere ofrecerte una vida nueva. Toda nuestra vida anterior, antes de conocer a Cristo, estaba bajo la prisión del pecado. Nuestra mente, corazón, voluntad estaban esclavizados a nuestros deseos pecaminosos. No había forma en que nuestra mente, nuestros afectos, en el pasado, no estaban esclavizados por el pecado. Pero, por nuestra voluntad, los que han seguido a Cristo, tomaron la decisión libre de tomar sus propias decisiones para que podamos estar ahora cerca al Señor. Antes estábamos desconectados del Señor en nuestra mente y corazón. Estábamos esclavizados por el pecado, pero ahora en Cristo estamos unidos a Él. Amén. Amén. Necesitamos entonces entender cuán dominados estábamos realmente por el pecado en nuestra vida pasada. El pecado es como si fuese un látigo que sonaba fuerte, que estallaba, y nosotros al toque con ese sonido del látigo empezábamos a pecar. Una vez hemos vivido bajo ese dominio del pecado, que se manifestaba en cada uno de nosotros de diversas razones, en diversas proporciones. No todos pecan en la misma magnitud, pero estábamos bajo esa esclavitud. Algunas de las diferencias se debieron de repente al que haya pecado en una u otra proporción. Algunas de esas diferencias pueden haberse manifestado a los estímulos que tú has tenido, al entorno donde te has criado, a lo que hayas escuchado en tu familia, etc. A los diferentes tipos de tentaciones o factores a los cuales tú hayas estado expuesto. Sin embargo, aquí Pablo es muy claro en decir que todo creyente, toditos los creyentes, antes éramos esclavos del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Eso fue antes de tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Si ya has recibido a Cristo, ya no eres esclavo del pecado. Ya has sido libre del pecado. Pero no te comportes como si fueses todavía esclavo del pecado. Y el tercer principio, libertados del pecado, siervos de Dios. Ahora, hermanos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, a Romanos 6, versículos 22 y 23. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 6, 22 y 23: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sabemos bien que la vida eterna es un regalo de Dios. Y si es un regalo, nosotros no podemos ganarlo, nosotros no podemos pagar algo para obtener ese regalo. Sería insensato tratar de ofrecerle un regalo, una comisión o una especie de soborno a Dios para que nosotros podamos ser salvos. Decir que si yo doy 1 millón a la iglesia, con eso voy a ser salvo, mentira, no es así. Si yo hago esto, hago lo otro para ser salvo, tampoco. La Biblia no te dice eso. El que recibe un regalo no puede comprarlo. El que recibe un regalo tampoco puede ser ganador por haber hecho algo. Si tú pagas por algo, eso vendría a ser una compra. Y si tú recibes algo por hacer algo bueno, es una recompensa. Distinto es el concepto de regalo. Es tu cumpleaños, de repente no te veo hace tiempo, pero yo digo, quiero darte un regalo sin que hayas hecho nada, sin haberte visto mucho tiempo, te doy tu regalo y tú te alegras, ¿no es cierto? Ese es un regalo, no lo merecías, pero te doy tu regalo. Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo es que nosotros tenemos que aceptar con agradecimiento ese regalo. El famoso refrán que nos dice, a caballo regalado no se le mira el diente. Tú tienes que agradecer el regalo. ¿Y qué mayor regalo puedes recibir en este universo que la salvación de Dios? Amén. Y si tú estás recibiendo el regalo más grande del universo, ¿cómo debe ser tu agradecimiento? Cuando alguien de repente tú eras niño y tú querías una muñeca ahí, una muñeca de trapo, no sé, lo que tú querías ahí en ese momento, y te daba a tu papá ese regalo, saltabas, gritabas, le dabas besos a tu papá, no sé, ¿cómo agradecías ese regalo? ¿No es cierto? Si por una muñequita de trapo tú tenías un profundo agradecimiento para tu papito terrenal, si has recibido tú la salvación que viene del Padre Celestial que ha creado todo el universo, ¿cuál debería de ser la magnitud de tu agradecimiento? Amén. ¿Agradecerle qué? Con amor y obediencia, ¿no? Ese debería ser, al menos, una forma en la cual nosotros podemos agradecer esa salvación. Si nuestra salvación entonces es un regalo de Dios, no es algo que nosotros hayamos merecido, al menos con nuestra obediencia y amor podemos agradecerle. Porque Él nos salvó por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. Al recibir a Cristo hemos sido liberados del pecado y liberados de la condenación, liberados de la muerte eterna, liberados del infierno. Y nos hemos convertido ¿en qué? En siervos de la justicia de Dios, en hijos de Dios. Ahora, las personas que están aquí en el templo, los que están escuchando, tienen toda la libertad de tomar la decisión de cuál de los dos amos quiere seguir. Nadie te obliga. Pero nos está acá explicando la palabra cuáles son las condiciones y cuáles son las consecuencias de la elección que tú vas a hacer. Cada uno de estos amos va a pagar con una moneda diferente. La paga del pecado, nos dice bien claro en Romanos 6:23, es la muerte. Y esto va a esperarle a todas las personas que viven sin Dios, sin excepción. Por el contrario, también este versículo nos dice que la paga de aquellas personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador va a ser ¿qué? La vida eterna. Una nueva vida con Dios que va a empezar aquí en la tierra. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, ya tienes la vida eterna, no cuando mueras, sino ya desde ahora, si has recibido a Cristo, ya tienes la vida eterna. Y esa vida eterna va a continuar después de tu muerte física en el paraíso con nuestro Señor en la presencia de Él. Amén. ¿Qué elección quieres escoger tú? Tú, que me escuchas, ¿qué elección quieres escoger? Sometiéndonos entonces en obediencia a la voluntad de Dios, podemos experimentar cómo cada día nos acercamos más a la estatura o a la imagen del varón perfecto que es Cristo el Señor.
Si cosechamos cada día frutos de santidad que nos van a llevar a una mejor obediencia a Cristo, vamos a agradecerle más a nuestro Señor. Aunque aquí en la tierra, todavía con nuestra naturaleza humana, en ninguna manera vamos a poder alcanzar todavía esa plenitud de la justicia. Vamos a alcanzar nuestra naturaleza perfecta cuando estemos en la presencia del Señor todavía. Eso va a ser entonces posible solamente en la eternidad con Cristo. Pero, a través de tu obediencia, alejándote del pecado, cada día más puedes aproximarte más a esa meta, a ese objetivo, con plena certeza de que ya no estamos en el camino de la muerte, ya no estamos en el camino de la destrucción. Amén. Amén. Recuerda, el mundo, la carne, Satanás, solo buscan nuestra destrucción, nuestra muerte eterna. El regalo que nos ofrece Dios por medio de Jesucristo es la vida eterna. Nuestra obediencia a la voluntad del Padre Celestial va a marcar la diferencia entre tu destino hacia la perdición o tu destino a la eternidad. Sea con Cristo para salvación y vida eterna, o con el pecado para la eterna destrucción y muerte. Una marca de ser creyente es que uno se ha arrepentido de los pecados que ha cometido. Tú en algún momento debes de haber confesado tus pecados al Señor. Y el pecado o la confesión debería llevarte al arrepentimiento. Y el arrepentimiento también implica el alejarse de ese pecado que antes, una vez tú estuviste metido, antes de conocer a Cristo, antes de haber sido una nueva criatura. Y pasa que incluso, hermanos, incluso personas que, niños, estamos hablando de niños o adolescentes, que han sido criados dentro de la iglesia, y de repente nunca han cometido ningún pecado violento. Pero recuerden que Dios tiene hijos, no tiene nietos. La salvación no es hereditaria. No vas a decir que, esposo y esposa eran creyentes, se casaron siendo creyentes, ¿sus hijos son creyentitos? No. Los hijos no son creyentes por ADN. Los hijos tienen que recibir a Cristo. Y quien tiene que enseñarle la palabra a esos pequeños son los papás. No esperes tú todavía que el pastor o que el profesor de escuela dominical les predique. Los primeros maestros de teología o de Biblia de los niños son los papás. Acuérdate. Entonces, imagínate que un niño o un adolescente que va a una iglesia, todavía no ha recibido a Cristo, no haya cometido de repente algún pecado muy violento, porque de todas maneras ha tenido un entorno, digamos, más o menos sano dentro de la familia. Aún así, ese niño o ese adolescente puede ser egoísta, idólatra, mentiroso, codicioso, engañoso, etc. Aún así. Y si está con esas cosas y ya tiene conciencia del bien y del mal, ese niño está en camino de muerte. Por eso es que no dejes de predicar tú la palabra a tu niño. Amén. Y como creyente, entonces, las cosas que una vez antes amábamos en pecado, ahora han sido transformadas a través de la fe en Cristo. Tenemos que seguir en ese camino. Procura apartarte del mal, entonces. Y esta debe ser una marca definitiva del nuevo nacimiento. Cuando alguien escucha de repente el testimonio de un creyente, puede en ocasiones escuchar que esa persona antes era borracha, era drogadicta, era ratera. Ustedes van a escuchar incluso por redes sociales algún tipo de ese testimonio. No todos los testimonios son iguales. Algunos reciben a Cristo de repente no con una vida tan oscura, pero otros han salido de una vida terriblemente mala, cometiendo los peores delitos. Pero aún así, la gracia de Dios lo puede salvar a esa persona y sale de ese hoyo. Y recuerden, de todas maneras, el mundo van ustedes a notar que en el mundo se exalta el pecado. Incluso hasta los dibujos animados de ciertas productoras lo toman como algo trivial o algo común. El pecado, o un beso entre mujeres o algo así. Lo ven hasta en dibujos animados. Lamentablemente,
hasta ese punto ya está sembrada la maldad en este mundo. Por eso también tengan cuidado con lo que ven sus niños. Y esta es una advertencia, es como si fueran unas alarmas o sirenas que inmediatamente debería activar en nuestra mente esa alerta, estar preocupados por lo que está a nuestro alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros pequeños. Y más bien el creyente debería estar avergonzado de las cosas que en su vida anterior cometía. A manera de conclusión, solo tenemos dos maneras o dos alternativas de pasar nuestra existencia eterna. Siglos y siglos, es decir, toda la eternidad, en gozo con nuestro Señor Jesucristo, o un horrendo sufrimiento en el infierno. Solamente esas dos opciones. Ni siquiera existe el purgatorio. La diferencia entre ambos es ¿cuál? Solamente la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Amén. Una vez que has conocido a Cristo, que lo has aceptado, podemos hacer que nuestros cortos días aquí en la tierra sean llenos de bendición, obedeciendo su voluntad, experimentando los beneficios de la obediencia al Señor. Podemos reconocer que su voluntad es efectiva en nuestras vidas, es poderosa, y que ha sido la decisión más inteligente que puedas haber tomado en toda tu vida. Y es convertirse también en siervo de la justicia de Dios. Por lo tanto, ofrecer tu vida en obediencia a Él. Hemos visto cómo en estos versículos Pablo utiliza esa metáfora para retratar la diferencia entre la vida cristiana y la esclavitud del pecado. Y al revisar estos pasajes nosotros vemos la transición que ha tenido la vida del creyente en nuestro momento de la conversión, a pasar de un tipo de esclavitud al otro. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres siervo de Dios. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador, nos convertíamos en siervos de Dios. Ahora somos obedientes a un nuevo amo. Ya el esclavo no es tu amo. Pero nunca hay un momento de repente en la vida de nadie en que vas a estar completamente libre de esa situación. Tenemos aún esa naturaleza pecaminosa. Por ahí eventualmente se te puede escapar y vas a cometer un pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Confesar el pecado al Señor y procura apartarte de él. Cuando nos convertimos entonces en siervos de Dios, Él abrió unas puertas y escapaste de esa prisión del pecado. Se soltaron tus cadenas, fuiste sacado de esa antigua esclavitud e inmediatamente fuiste llevado ¿qué? A la presencia del Señor. Recuerda, Jesús, por su sangre en la cruz, nos liberó del pecado, para que no siguiéramos viviendo en él. Ningún creyente entonces puede vivir como quiere. Tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos. No para salvación, pero sino como siervo, ofreciendo tu obediencia al Señor que dio su vida por ti. Si es así, entonces va a ser una señal segura de que tú has sido realmente salvo. Si todavía tienes dificultad con el pecado, analiza cuál ha sido tu situación. De repente solamente has recibido, entre comillas, al Señor por emoción y no has tenido un genuino encuentro con Él. Ahí cuidado, analiza y pues revisa cómo está tu vida espiritual. Pero noten qué maravilloso es ser un siervo del Señor, porque ahora Él es nuestro amo. Y Él, en vez de querer o forzarte a hacer algo a la fuerza, Él te da todo por amor. Él se preocupa tanto por nosotros, más de lo que tú imaginas. Él puede suplir tus necesidades. Va a vivir dentro de ti a través del Espíritu Santo. Nos provee, nos da sabiduría, dirige nuestras vidas, te consuela, te fortalece, entre tantas otras cosas que puede hacer Cristo en tu vida. Amén. Amén. Cuando uno es esclavo de algo,
tu patrón o tu amo no es benévolo para contigo. Hace lo que quiere contigo. Incluso hasta te puede matar un amo si tú eres esclavo. Pero siendo siervos de Cristo, ¿qué pasa? No vas a encontrar ningún dueño de tu vida que va a ser más benévolo contigo, porque todo lo puedes tener en Cristo. Amén. Si es así, entonces, con amor y obediencia, tranquilamente el creyente puede sujetarse a ese dominio que viene de la justicia de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por la palabra que hemos aprendido, por nuestros hermanos que están presentes aquí y se han nutrido con tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor tú has enviado a Jesucristo para que a través de su obra nosotros podamos ser libres del pecado, salir de esa esclavitud a la cual estábamos sometidos y pasar luego a ser siervos e hijos de Dios. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos identificar en qué puntos todavía no estamos ofreciendo el 100% de nuestro corazón u obediencia a ti. Permítenos que podamos identificar los errores que tenemos y apartarnos de él. Que construyamos nuestra vida cada día más cerca a ti. Guíenos en este proceso, Padre Celestial. Suple también nuestras necesidades en el medio de este mundo que está tan tumultuoso y difícil cada día más. Que a través de nosotros también podamos alcanzar a nuestras familias, compañeros, vecinos que aún no te conocen y que también están aún en esclavitud del pecado y de la muerte. Que nosotros podamos ser instrumentos para que esas personas que nos rodean también puedan ser libres. Gracias, Señor, te damos a ti toda la honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.